Si usas Proxmox 24/7 y no has hecho esto, estás acortando la vida de tu NVMe sin saberlo. Hoy vamos a dejar nuestros servidores Proxmox listos para uso real 24/7 y a aplicar una serie de buenas prácticas que, entre otras cosas, ayudan a reducir escrituras innecesarias en el disco de sistema. Algo especialmente importante si usas NVMe. Y quédate hasta el final porque además te voy a enseñar una herramienta que te va a facilitar muchísimo todo este proceso. Konnichiwa Neo Samurai. En este capítulo vamos a hacer varias cosas. Primero te explicaremos qué es el repositorio de Proxmox Helper Scripts y por qué la comunidad lo usa tanto. Luego revisaremos juntos un script de post-install muy utilizado, que ajusta repositorios, elimina el aviso de no subscription y deja el sistema actualizado. Y por último te enseñaremos una herramienta que, además de facilitarnos todavía más el trabajo, nos permitirá aplicar de forma guiada varias optimizaciones recomendadas para Proxmox 24/7. Incluyendo ajustes que ayudan a reducir escrituras innecesarias en el disco del sistema, algo especialmente importante cuando usamos NVMe. Antes de empezar, una aclaración rápida. En este episodio no vamos a tocar tuning avanzado, rendimiento ni pass-through. Todo lo que verás hoy son ajustes seguros y buenas prácticas para preparar Proxmox para el uso real 24/7. Como ya sabes, un servidor no es simplemente un PC de escritorio, está encendido 24/7. Y si no lo mantenemos actualizado y con una configuración adecuada, pueden aparecer problemas de seguridad, avisos molestos y comportamientos poco óptimos. Además, en un Proxmox funcionando todo el día, se generan logs constantemente. Sistemas, servicios, contenedores y máquinas virtuales. Todo eso implica escrituras continuas en el disco del sistema. No es un problema inmediato, pero sí algo que conviene gestionar bien para reducir escrituras innecesarias y cuidar mejor los discos, especialmente los NVMe. Hoy nos vamos a centrar en ajustes seguros y buenas prácticas para preparar Proxmox para este uso real 24/7. En episodios anteriores ya instalamos Proxmox, el hypervisor de tipo 1 en nuestros servidores Kaito, Leonardo y Orochi, y configuramos pass-through de GPU para usar una máquina virtual casi como si fuera bare metal. Hoy damos el siguiente paso, scripts recomendados por la comunidad de postinstalación. Primero te lo mostraré en detalle en Kaito y luego lo replicaremos en Leonardo y en Orochi, de forma más rápida. Así también veremos si alguno tiene alguna particularidad y si aparece algo interesante lo aprovecharemos para explicar con más detalle. Una de las grandes ventajas de usar Proxmox es la comunidad que tiene detrás. Gente que comparte conocimiento y aprende junta. Un buen ejemplo de ello es Proxmox Helper Scripts, un repositorio comunitario donde encontrarás muchos scripts útiles para Proxmox. Hay scripts para crear contenedores y servicios completos con solo copiar y pegar un comando. Por ejemplo, desde aquí puedes montar un Home Assistant en minutos. Y no te preocupes, Neo Samurai, que eso también lo veremos en un vídeo específico más adelante. En este episodio nos vamos a centrar en el script de post-install y después, tal como te había prometido, te enseñaré una herramienta que nos facilitará aún más el trabajo. Pero antes de ejecutarlo vamos a ver a grandes rasgos qué hace y por qué tiene sentido usarlo. Si este tipo de contenido te resulta útil, suscríbete al canal, dale a like al vídeo y toca la campanita para apoyarnos. Dedicamos muchas horas a probar, romper y validar configuraciones para explicártelas con calma, aprender juntos y así ahorrarte tiempo y dolores de cabeza. Antes de ejecutar cualquier script que no conocemos, es buena práctica revisarlo y entender qué hace. Un truco muy sencillo es fijarse en la parte del comando que acaba en .sh. Si copiamos esa URL y la pegamos en el navegador, podremos ver el script completo en texto plano. La extensión .sh indica que es un script de shell, es decir, una serie de comandos que se ejecutan uno detrás de otro. Nosotros vamos a revisarlo ahora juntos y te explicaré qué hace cada sección. Y si prefieres ir directo al grano, recuerda que puedes usar los capítulos del vídeo para avanzar más rápido. Antes de entrar en el detalle, vamos a ver cómo está organizado este script. No vamos a revisar línea por línea, sino por bloques lógicos. Así es más fácil entender qué hace, por qué tiene sentido y sobre todo qué cosas toca y qué cosas no toca. Este script está dividido en bloques muy claros. No vamos a entrar en bash ni en detalles innecesarios. Veremos qué hace cada bloque, por qué tiene sentido y cuándo usarlo. Si nos vamos al main, lo primero que vemos que hace el script es preguntarnos si realmente queremos ejecutarlo. Después detecta automáticamente qué versión de Proxmox estamos usando. Y aquí viene lo interesante. Si la versión no está soportada directamente, se detiene y después vemos dos secciones, una para Proxmox 8 y otra para Proxmox 9, que son los dos que al momento de grabar este vídeo el script soporta. En nuestro caso, Kaito está en Proxmox 9.
Así que podemos seguir revisando este camino. Lo primero que hace esta función en Proxmox 9 es comprobar si ya estamos usando el formato moderno de repositorios llamado deb822. Lo vemos aquí, cuando buscamos archivos con extensión .sources dentro de /etc/app sourcelist.d, si ya existen, el script nos informa de que no hace falta migrar el formato. Esto es importante porque Proxmox 9, basado en Debian Trixie, recomienda usar deb822 en lugar del antiguo formato .list. Si no detecta deb822, el script ejecuta esta función, check and disable legacy sources. Aquí busca entradas antiguas en etc apt sources.list y en cualquier archivo .list dentro de sources.list.d. Si encuentra repositorios legacy, nos muestra un resumen y nos pregunta si queremos desactivarlos. Importante, antes de modificar nada, hace copia de seguridad y comenta las líneas o renombra los archivos a .back. No borra nada sin preguntar. Después aparece el menú Migrate to deb822 Source Format. Si elegimos Yes, el script elimina archivos .list antiguos y crea un nuevo archivo Debian Sources en formato deb822. Aquí vemos claramente las tres suites, Trixie, Trixie Security y Trixie Updates, apuntando a los repositorios oficiales de Debian. También especifica la clave GPG con Signet By. Esto deja el sistema alineado con Debian 13 y con la estructura recomendada por Proxmox 9. A continuación, el script gestiona el repositorio PVE Enterprise. Si ya existe, nos da tres opciones: mantenerlo, desactivarlo o eliminarlo. Si lo desactivamos, no comenta líneas como antes, sino que añade enable igual a false dentro del archivo sources, que es la forma correcta en deb822. En un Home Lab sin suscripción, lo habitual es desactivarlo para evitar errores al actualizar. Aquí el script también revisa si existen repositorios relacionados con CEP, tanto en su versión Enterprise como en la no subscription. Si detecta alguno, nos permite mantenerlo, desactivarlo correctamente con enable a false o eliminarlo. Y si no existe, nos pregunta si queremos añadirlo en formato deb822. En nuestro caso, no vamos a activar CEP porque no estamos montando un clúster distribuido con almacenamiento compartido. Simplemente dejamos el sistema limpio y sin repositorios innecesarios activos. Importante, añadir el repositorio no instala CEP ni activa nada automáticamente, solo prepara el sistema por si en el futuro lo necesitamos. Después, revisa el estado del repositorio PVE no subscription. Detecta si está activo, comentado o si no existe. Dependiendo del caso, podemos mantenerlo, activarlo, desactivarlo o crearlo desde cero en formato deb822. Este es el repositorio habitual en entornos Home Lab porque da acceso a todos los componentes open source de Proxmox sin necesidad de suscripción. Finalmente, el script gestiona los repositorios relacionados con CEP y con PVTest. En el caso de CEP, puede añadir los repositorios en formato deb822 o desactivarlos correctamente si no los queremos usar. En el caso de PVTest, permite añadirlo, pero lo deja deshabilitado por defecto con enable igual a false. Muy importante, añadir estos repositorios no instala nada, simplemente deja el sistema preparado para usarlos si en el futuro los necesitamos. Cuando termina esta parte, lanza el post routines common, y lo primero que hace es preguntarnos si queremos desactivar el famoso mensaje de suscripción que aparece en la interface web cada vez que iniciamos sesión. Si elegimos Yes, el script crea un pequeño parche externo que modifica ciertos archivos JavaScript de la interface web para eliminar únicamente el aviso visual. Muy importante, esto no añade funcionalidades ni cambia el modelo de licencia, solo elimina el recordatorio en la user interface. Aquí vemos algo interesante. Desde el punto de vista técnico, el script no modifica directamente el sistema de forma permanente, sino que crea un script que se ejecuta después de cada actualización del paquete Proxmox Widget Toolkit. Esto asegura que, si una actualización restaura los archivos originales, el parche se vuelva a aplicar automáticamente. Además, el parche actúa tanto sobre la interfaz web clásica como sobre la interfaz móvil basada en Vue, modificando sus respectivas plantillas para eliminar únicamente el aviso visual de suscripción. Es una solución limpia y reversible. Después, el script revisa si los servicios de alta disponibilidad están activos. Si no lo están, nos ofrece activarlos, y si lo están, nos da la opción de desactivarlos. Esto incluye PVHA-IRM, PVHA-CRM y CoroSync, que forman parte del sistema de clúster y gestión de recursos distribuidos. En nuestro caso, de momento, los vamos a desactivar cuando el script nos lo pregunte, porque no estamos utilizando alta disponibilidad real entre nodos.
Estos servicios tienen sentido en un clúster productivo, pero en un nodo único solo añaden procesos en segundo plano y algo de consumo de recursos innecesario. Más adelante haremos un vídeo específico en el canal dedicado a alta disponibilidad, y ahí los activaremos y los configuraremos correctamente. A continuación, el script nos pregunta si queremos actualizar Proxmox inmediatamente. Si elegimos Yes, ejecuta apt-update y apt-dist-upgrade, dejando el sistema completamente al día. Esta es una de las partes más importantes del post-install, porque asegura que partimos de un entorno limpio, actualizado y coherente con los repositorios que acabamos de configurar. Antes de terminar, el script muestra un recordatorio importante. Si tenemos varios nodos en un clúster, debemos ejecutar el script en cada uno individualmente. Además, recomienda limpiar la caché del navegador o hacer un hard reload tras modificar la interfaz web, para evitar problemas visuales. Por último, el script recomienda reiniciar el nodo. El reinicio no es obligatorio, pero sí altamente recomendable tras cambios en repositorios, servicios y actualización completa del sistema. Aquí simplemente decidimos si reiniciamos ahora o más tarde. Ahora que ya sabemos qué hace el script, vamos a ejecutarlo manualmente en Kaito. Para ello simplemente copiamos el comando desde la web de Proxmox Helper Scripts y lo pegamos en la terminal. Pro tip: usa el botón Shell de la interface web de Proxmox, así puedes copiar y pegar sin problemas, incluso desde el navegador o cualquier otro sitio. Lo primero que hace el script es algo muy importante. No ejecuta nada automáticamente, nos muestra claramente qué va a hacer. Perform post-install routines, y nos pide confirmación explícita antes de continuar. Aquí vamos a responder Yes, porque ya hemos revisado el código y sabemos exactamente qué bloques va a tocar. Este paso refuerza algo clave: nunca debemos ejecutar scripts en producción sin entender qué hacen previamente. Aquí el script detecta que ya estamos usando el formato moderno dep822, es decir, archivos con extensión .sources. Esto significa que nuestro sistema ya estaba correctamente configurado y alineado con el estándar recomendado para Proxmox 9 basado en Debian Trixie, por lo que no es necesario migrar nada. En vuestro caso, si todavía estuvierais usando el formato antiguo .list, el script os puede preguntar si queréis migrar automáticamente al formato dep822 y desactivar las fuentes legacy para evitar conflictos o advertencias de apt. En este punto, el script detecta que el repositorio PVE Enterprise ya existe en el sistema y nos pregunta qué queremos hacer. Este repositorio está pensado para usuarios con suscripción oficial de Proxmox y acceso a actualizaciones Enterprise. En nuestro caso, como estamos trabajando en un entorno HomeLab sin suscripción, vamos a elegir desactivarlo. Esto evita errores o advertencias al hacer apt-update cuando no tenemos acceso al repositorio Enterprise y mantiene el sistema limpio y coherente con nuestro modelo de uso. Aquí ocurre algo similar, pero esta vez en el repositorio CEP Enterprise. CEP está orientado a almacenamiento distribuido en clústeres reales, con múltiples nodos y replicación. El repositorio Enterprise de CEP solo tiene sentido si estamos utilizando suscripción oficial y desplegando un entorno de almacenamiento distribuido profesional. En nuestro caso no estamos utilizando CEP en modo Enterprise, así que también vamos a desactivarlo para evitar accesos innecesarios al repositorio y mantener el sistema alineado con nuestro modelo HomeLab. A continuación, el script detecta que el repositorio PVE No Subscription está actualmente activo. En nuestro caso vamos a mantenerlo tal y como está, porque este es el repositorio recomendado para entornos HomeLab sin suscripción Enterprise. Es el que nos da acceso a todos los componentes open source de Proxmox y permite mantener el sistema actualizado sin errores de autenticación. Si en vuestro caso este repositorio no estuviera activo, mi recomendación sería habilitarlo, ya que es la opción lógica cuando no disponemos de suscripción oficial. En este punto el script nos propone añadir el repositorio PVTest en formato dep822, pensado para usuarios avanzados que quieren acceder a nuevas funcionalidades antes de su publicación oficial. Nosotros vamos a añadirlo, pero es importante remarcar que se crea deshabilitado por defecto. Esto significa que no influye en las actualizaciones normales del sistema ni afecta a la estabilidad. Simplemente deja el entorno preparado por si en algún momento queremos probar algo específico en un laboratorio controlado. Si vuestra prioridad es estabilidad absoluta en producción, podéis no añadirlo. En un HomeLab, tenerlo deshabilitado no supone ningún riesgo. Tal como vimos anteriormente en el script, esta opción no modifica la licencia ni añade funcionalidades ocultas. Simplemente elimina el mensaje visual que recuerda la suscripción cada vez que iniciamos sesión en la interface web. Vamos a elegir Yes porque en un entorno HomeLab este aviso constante no aporta nada a nivel técnico y puede resultar molesto. El script aplicará el parche tanto en la interface web clásica como en la versión móvil y además lo configurará para que se vuelva a aplicar automáticamente tras futuras actualizaciones, tal y como hemos visto al revisar el script. Tras desactivar el aviso, el script nos recuerda algo importante. Detrás de Proxmox hay un equipo que vive de su trabajo.
En entornos profesionales o productivos, pagar la suscripción tiene todo el sentido. No solo por las ventajas técnicas, sino porque estás apoyando el desarrollo del proyecto. Nosotros estamos en HomeLab, pero eso no resta mérito al trabajo que hacen. Sin ese equipo, nada de esto existiría. Ahora el script nos propone desactivar los servicios de alta disponibilidad si estamos trabajando en un único nodo. Nosotros vamos a elegir Yes porque ahora mismo no estamos utilizando un clúster con High Availability real. Mantener activos servicios como PVHA IRM o PVHA CRM y CoroSync en un entorno de nodo único no aporta beneficio y se añade procesos en segundo plano y cierta complejidad innecesaria. Más adelante dedicaremos un vídeo específico del canal a configurar alta disponibilidad correctamente entre varios nodos y en ese momento volveremos a activarlos con sentido. Después de desactivar los servicios de alta disponibilidad, el script nos pregunta específicamente por CoroSync. CoroSync es el servicio que gestiona la comunicación y el consenso entre nodos dentro de un clúster Proxmox, permitiendo que compartan estado y tomen decisiones coordinadas. En un entorno de nodo único como el nuestro, no tiene sentido mantenerlo activo. Así que vamos a elegir Yes para desactivarlo y simplificar aún más el sistema. Si más adelante configuramos un clúster real con alta disponibilidad entre varios nodos, lo volveremos a habilitar correctamente. Como hemos visto anteriormente en el script, uno de los últimos pasos es actualizar completamente Proxmox después de haber ajustado repositorios y configuraciones. En este punto vamos a elegir Yes para ejecutar apt-update y dist upgrade, asegurándonos de que el sistema queda alineado con los repositorios que acabamos de configurar y con todas las correcciones de seguridad aplicadas. Es una buena práctica cerrar cualquier post-instalación dejando el entorno en un estado limpio y actualizado. Antes de terminar, el script muestra este recordatorio importante. Si estamos en un clúster con varios nodos, debemos ejecutar el script en cada uno de ellos de forma individual. Además, se recomienda reiniciar el sistema para asegurarnos de que todos los servicios, posibles cambios en librerías y actualizaciones del kernel quedan correctamente aplicados. También es buena práctica limpiar la caché del navegador o hacer un hard reload, Control-Shift-R, para evitar inconsistencias visuales en la interface web tras las modificaciones. Como último paso, el script nos recomienda reiniciar el servidor. Vamos a elegir Yes porque después de modificar repositorios, aplicar actualizaciones y ajustar servicios como alta disponibilidad o CoroSync, es buena práctica reiniciar para asegurarnos de que todo el sistema arranca con la nueva configuración desde cero. Especialmente si se ha actualizado el kernel, el reinicio es imprescindible para que los cambios tengan efecto real. Si tenéis acceso por KVM y PMI o podéis conectar un monitor directamente al servidor, es recomendable observar el arranque por si aparece algún error relacionado con servicios discos o red. Ahora vamos a ejecutar exactamente lo mismo en nuestros otros servidores, Leonardo y Orochi. Y quédate, porque aprovecharé para enseñarte una herramienta que nos va a facilitar aún más todo este trabajo. Y si te está gustando este tipo de contenido práctico, didáctico y sin pretensiones, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para apoyar el proyecto y que podamos seguir creando contenido para la comunidad NeoSamurai. Hasta ahora hemos visto cómo usar Proxmox Helper Scripts de forma manual, copiando y pegando comandos. Esto ya de por sí es muy potente, pero en NeoSamurai queremos aportarte el máximo de valor posible. Así que también queremos enseñarte Proxmenux. Proxmenux es una herramienta que se apoya en los scripts de la comunidad y los ordena en un menú interactivo para que hacer estas tareas sea mucho más sencillo y cómodo, especialmente cuando gestionas varios servidores. Además, Proxmenux incluye menús para administrar recursos, redes, almacenamiento, máquinas virtuales y contenedores e incluso una nueva función de monitoring para ver métricas del sistema en tiempo real. La herramienta está muy bien documentada y merece la pena echarle un vistazo a toda la funcionalidad que ofrece más allá de lo que vamos a ver hoy. Proxmenux no sustituye entender lo que hacemos, pero sí nos ahorra tiempo y errores repetitivos. Antes de seguir, una aclaración rápida. Este no es un vídeo patrocinado, ni hay ningún tipo de acuerdo con las herramientas que te estamos enseñando. Mostramos Proxmox Helper Scripts y Proxmenux porque son las que usamos nosotros en nuestros propios servidores y porque creemos que aportan valor real a la comunidad NeoSamurai. Aún así, es posible que en la descripción del vídeo dejemos algún enlace de afiliado. Si decides usarlo, a ti no te costará más y a nosotros nos ayuda a seguir creando contenido técnico, honesto y de calidad para el canal. Vamos a instalar Proxmenux directamente en nuestros nodos. Para ello, simplemente copiamos y pegamos en la terminal de Proxmox el comando de instalación oficial desde el repositorio de GitHub. Yo lo voy a instalar en inglés. Antes de confirmar la instalación, el script nos muestra exactamente qué componentes va a instalar la versión normal de Proxmenux. Incluye paquetes oficiales de Debian como Dialog para menús interactivos, curl, descargas y JQ, procesamiento JSON.
además de los archivos principales en USR, Local, Share, Proxmenux, y un pequeño monitor web accesible por el puerto 8008. Es importante destacar que se trata de una instalación ligera, con dependencias mínimas y sin modificar componentes críticos de Proxmox. En nuestro caso vamos a continuar con Yes. Antes de entrar en el comando menú, vamos a abrir rápidamente el Proxmox Monitor en el navegador. Está escuchando en el puerto 8008 y nos permite visualizar el estado del servicio y algunos datos básicos desde una interfaz web ligera. No vamos a profundizar ahora, simplemente queremos comprobar que está activo y funcionando correctamente. Después volveremos a la consola para explorar el menú interactivo. En el primer acceso, el sistema nos solicita configurar una contraseña para proteger el acceso al monitor web. Es una medida básica de seguridad, para evitar que cualquiera en la red pueda consultar métricas o información del servidor. Recomendación: utilizar una contraseña robusta, especialmente si el puerto 8008 es accesible desde otras subredes. Después del acceso inicial aparece una breve guía interactiva que resume las distintas áreas del monitor: System Overview, Storage Management, Network Metrics, Virtual Machines and Containers, Hardware Information y System Logs. Es un onboarding claro y visual que nos permite entender rápidamente el alcance de la herramienta antes de profundizar. Vamos a recorrerlo de forma rápida y ahora os lo enseñaré directamente en la UI para verlo funcionando en tiempo real. En la sección Overview tenemos algunos parámetros generales. Como veis, no estoy usando casi CPU ni memoria RAM porque tengo las máquinas virtuales paradas. Tenemos lecturas de temperaturas y algunas gráficas. Bajando un poco, vemos un panel para cada una de las secciones: almacenamiento, red, información del sistema y una tarjeta de un pequeño overview. En Storage tenemos un overview de lo que tenemos en Kaito. En los discos podemos entrar y ver más detalle. La verdad es que está bastante completo. En Network vemos información de las redes que está usando Kaito. De momento no tengo conectado el Wi-Fi, solamente la conexión de 2,5G, y si entramos podemos ver más detalle. Bastante completo, la verdad. En máquinas virtuales y contenedores, pues tendremos información de nuestras máquinas virtuales y contenedores, y de momento las tengo paradas, como veis. Y como detalle curioso, podemos entrar dentro y podemos controlar la puesta en marcha o parado. En hardware vemos información de Kaito, que como podéis ver es bastante potente ya que es nuestro servidor de IA en local, con 128 GB de RAM que compramos antes de la subida loca de los precios de la RAM. Vemos las temperaturas de los diferentes componentes: nuestra maravillosa GeForce RTX 5090 con 32 GB de VRAM y los diferentes dispositivos PCI que tiene Kaito. En System Logs vemos que algunos errores requieren atención, luego lo revisaremos a ver qué puede ser, pero probablemente el Bluetooth o el Wi-Fi que no tienen las antenas conectadas. También vemos una sección para warnings y otra para backups. En Settings, algunas de las configuraciones de la herramienta. En general, una herramienta muy completa y visual, pero vamos a lo que más nos interesa de Proxmenux, que no es su monitor web, sino su línea de comandos. Una vez instalado, lanzamos Proxmenux utilizando el comando menú y hacemos un primer recorrido rápido por el menú de Proxmenux. Sí, menú dentro de menú, inception de menús. Bueno, no explicaremos todas las opciones aquí, pero sí haremos un overview rápido de los menús principales para saber qué categoría hace qué. ¿Cuántas veces he dicho menú? Menú. 6. Vamos a entrar en cada una de las opciones principales y explicar en una línea para qué sirve cada sección. La idea es orientarnos rápido sin profundizar todavía. Settings Post-Install Proxmox. Este menú agrupa scripts y ajustes post-instalación para dejar Proxmox configurado correctamente. Repositorio, suscripción, alta disponibilidad, actualizaciones y otros ajustes básicos. Veremos que tenemos la opción 4 que nos permite ejecutar el mismo script que vimos antes de Helper Scripts, y que también tenemos una opción 1 que veremos enseguida con un script parecido pero customizable. No te vayas porque enseguida volvemos aquí y te enseñaré algún truquito más. En hardware, GPUs and Coral TPU encontramos herramientas específicas para añadir aceleración y GPU a contenedores LXC y gestionar dispositivos Coral TPU, tanto a nivel de contenedor como instalándolos o actualizándolos en el host. En Create Virtual Machine, from Template or Script podemos crear máquinas virtuales rápidamente a partir de plantillas predefinidas o mediante scripts guiados, agilizando despliegues repetitivos. En Disk and Storage Manager encontramos herramientas orientadas al pass-through de discos físicos hacia las máquinas virtuales o contenedores LXC, así como la importación de imágenes de disco a máquinas virtuales. Mount and Share Manager centraliza la configuración de comparticiones en el host.
NFS, Samba y locales, y la gestión de puntos de montaje y servicios NFS SMB dentro de contenedores LXC, tanto como cliente como servidor en contenedores privilegiados. Esta sección integra directamente los Proxmox VE Helper Scripts que vimos antes en la web de la comunidad, pero optimizados por categorías dentro del propio menú: virtualización, redes, contenedores, monitoring, backup, Internet of Things, inteligencia artificial, web servers y muchas más. En esencia, la misma base de la comunidad que revisamos anteriormente, pero estructurada y accesible desde una interface interactiva que facilita mucho su uso diario. Este menú agrupa herramientas prácticas para analizar y gestionar la red del host, monitorización en tiempo real, IFTop, IPTRAFNG, revisión de rutas, pruebas de conectividad, diagnóstico avanzado, análisis de bridges y configuración, además de copias de seguridad de la configuración de red. Incluye también un script de la comunidad para desactivar NIC offloading en Intel Emile. NIC offloading permite a la tarjeta de red realizar parte del trabajo de red que normalmente haría la CPU, como segmentación o checksum. En entornos de virtualización, estos offloads pueden interactuar mal con bridges, virtual LANs o firewalls y producir comportamientos extraños, por lo que en muchos casos se recomienda desactivarlos, especialmente cuando se usan NIC Intel Emile. Este menú agrupa utilidades de sistema como creación de ISOs personalizadas, instalación de herramientas base, actualización de sistema Proxmox y procesos de upgrade a una versión mayor. Help and Info Commands agrupa categorías de comandos útiles organizados por temática, permitiendo ejecutar o consultar rápidamente acciones habituales sin salir del menú. Desde este menú de configuración podemos gestionar el estado del monitor de Proxmenux, consultar la versión instalada o incluso desinstalar la herramienta, es decir, opciones administrativas sobre el propio Proxmenux. Ahora que ya hemos visto qué es Proxmenux y cómo se organiza, vamos a ejecutar el post-install directamente desde aquí. Escribimos menú, seleccionamos Settings post-install Proxmox y después Proxmox VE post-install, que es el mismo script de Helper Scripts que vimos antes, pero ahora integrado en el menú, sin necesidad de abrir la web externa. En condiciones normales deberíamos reiniciar al finalizar, pero como en realidad ya habíamos ejecutado el script, primero quiero enseñarte un pro tip. Pro tip. Los discos NVMe son extremadamente rápidos, pero utilizan memoria NAND flash, con un número limitado de ciclos de escritura. En un servidor Proxmox encendido 24/7 se generan escrituras constantes, logs del sistema, servicios, contenedores, máquinas virtuales, System Journal D. Todo eso no supone un problema inmediato, pero sí provoca un desgaste acumulativo con el tiempo. Si queremos que el NVMe del sistema dure muchos años, conviene reducir escrituras innecesarias. Por suerte, el script de postinstalación personalizable que incluye Proxmenux incorpora opciones muy interesantes para reducir escrituras innecesarias y alargar la vida útil del NVMe. Entramos con menú, seleccionamos Settings post-install Proxmox y después Customizable post-installation script. Desde aquí podemos activar optimizaciones específicas orientadas a minimizar el desgaste del disco del sistema. No conozco todas y cada una de las opciones que hay aquí, pero como has visto antes, Proxmenux tiene muy buena documentación y puedes revisar qué hace cada una. Yo te recomiendo algunas importantes para nuestro objetivo de hoy: actualizar el sistema y reducir el desgaste del disco NVMe. Install Common System Utilities añade utilidades base para diagnóstico y mantenimiento, IFTop, IPTRAF, etc., evitando que tengas que instalarlas manualmente más adelante. Skip Downloading Additional Languages evita descargar paquetes de idioma innecesarios, reduciendo el número de paquetes instalados durante el setup inicial. Synchronize Time Automatically configura la sincronización horaria automática NTP, garantizando timestamps coherentes en logs y facilitando debugging y correlación de eventos. Update and Upgrade System actualiza los paquetes y corrige bugs del sistema base para que todas las optimizaciones se apliquen sobre una plataforma estable y parcheada. Optimize Journal D ajusta tamaño, retención y comportamiento de Systemd Journal D, limitando la cantidad de logs persistentes y reduciendo escrituras constantes en bar/log. Optimize Log Rotate mejora la política de rotación y compresión de logs para que el sistema no esté generando y recomprimiendo ficheros de forma agresiva e innecesaria. Optimize Memory ajusta parámetros de memoria y swap para minimizar swapping innecesario, reduciendo escrituras a disco en un host que funciona 24/7. Enable VFIO IOMMU Support activa el soporte IOMMU para Pass-Through PCI Express.
En nuestro caso no lo marcamos porque ya lo tenemos configurado y lo explico paso a paso en el vídeo dedicado a GPU Pass-Through. Remove Subscription Banner elimina el aviso de No Subscription en el interface web de Proxmox, mejorando la experiencia de uso tras la instalación. Use PyGZ for Faster gzip Compression habilita compresión gzip multihilo, haciendo que backups y rotaciones terminen antes y reduciendo el tiempo de carga sostenida sobre el disco y CPU. Apply AMD CPU Fixes aplica ajustes y mitigaciones específicas para CPUs AMD cuando procede, mejorando estabilidad en hosts basados en AMD. Install and configure Lock to RAM mueve los logs activos a RAM y los sincroniza periódicamente a disco, siendo una de las medidas más efectivas para reducir escrituras en un servidor 24/7. Install Figuring instala un resumen visual del sistema en la terminal, similar a NeoFetch Fast Fetch, aportando información rápida del host al iniciar sesión. Update Proxmox V Appliance Manager actualiza el catálogo y gestor de plantillas de Proxmox, asegurando que las templates disponibles estén al día para despliegues futuros. Pulsamos Enter y dejamos que el script ejecute automáticamente todas las configuraciones seleccionadas. A partir de aquí, Proxmenux aplica repositorios, optimizaciones de logs, memoria y personalizaciones casi sin que tengamos que intervenir manualmente. En la sección de utilidades seleccionamos únicamente herramientas realmente útiles para administración y troubleshooting en un host Proxmox 24/7 con ZFS y Pass-Through GPU. Nuestro hardware es AMD y Nvidia, así que no instalamos herramientas específicas de Intel. HTOP, monitor interactivo de procesos para ver consumo de CPU y RAM en tiempo real de forma clara y rápida. VTOP, monitor visual moderno que muestra CPU, RAM, red y disco en una sola vista. Y FTOP, monitor de tráfico de red en tiempo real por interfaz. IOTOP, monitor de uso de disco en tiempo real por proceso. IPTRA-FNG, analizador de red más detallado para troubleshooting avanzado. S2I, monitor térmico de carga de CPU desde el terminal, con opción de stress test. Plocate, búsqueda instantánea de archivos en el sistema. MSR Tools, que permite acceso a registros MSR de CPU para ajustes y análisis avanzados en entornos AMD. NetTools, que incluye herramientas clásicas como ifconfig para compatibilidad con comandos legacy. Tmax, multiplexor de terminal para mantener sesiones persistentes en administración remota. Un zip para extraer archivos zip desde terminal y zip para crear archivos zip desde terminal. libguest FS Tools permite montar y modificar discos de máquinas virtuales offline desde el host. Gen ISO Image para crear imágenes ISO manualmente desde el host Proxmox. Pulsamos OK y comienza la instalación automática de las herramientas seleccionadas. El sistema muestra el estatus de las actualizaciones. Como ya habíamos actualizado antes, nos indica que ya no hay nuevos paquetes pendientes. Se aplican automáticamente las optimizaciones de JournalD, LogRotate y memoria junto con las personalizaciones seleccionadas. El asistente nos pide el tamaño máximo para varlock en RAM. Nosotros asignamos 1024 MB para tener margen adicional y reducir sincronizaciones frecuentes. Seleccionamos un intervalo de 6 horas. Con SAI en el servidor es un equilibrio razonable entre seguridad y reducción de escrituras. Marcamos Yes para que el sistema sincronice automáticamente si se supera el 90% del espacio asignado en RAM. El script finaliza y reinicia el sistema para aplicar correctamente todos los cambios. Una vez iniciado el sistema, comprobamos que el servicio está activo con systemctl status log to RAM. Confirmamos que var/log está montado como tmpfs ejecutando mount/grip log to RAM. Para terminar la comprobación vamos a medir. Abrimos VTOP y observamos la sección del disco Input-Output con el sistema en reposo. En un Proxmox sin optimizar casi siempre veremos pequeñas escrituras constantes, aunque no haya máquinas virtuales haciendo nada. Después de aplicar las optimizaciones, es completamente normal ver 0 bytes por segundo durante largos periodos. No es sospechoso, significa que no hay procesos escribiendo de forma continua. Lo que buscamos es que el disco esté en reposo cuando el sistema está en reposo, y que solo escriba cuando realmente hay actividad. Ahora que ya hemos visto en detalle cómo funciona Proxmenux y el post-install customizable en Kaito, no vamos a repetir todo el proceso paso a paso. Lo que hacemos es aplicar exactamente la misma filosofía a nuestros otros nodos del Dojo Digital, Leonardo y Orochi. En Leonardo repetimos el proceso. Instalamos Proxmenux con el script oficial y verificamos que el comando menú funciona correctamente. Nada nuevo aquí. Simplemente estandarizamos herramientas en todos los hosts. Ejecutamos el customizable post-install seleccionando las mismas optimizaciones clave, actualización del sistema, JournalD, LogRotate, optimización de memoria, log to RAM y utilidades recomendadas. La idea es mantener coherencia entre nodos.
Orochi es nuestro servidor de infraestructura y almacenamiento, así que también instalamos Proxmenux para mantener mismo stack de administración y mantenimiento en todos los entornos. Consistencia ante todo. Ejecutamos el mismo post-install personalizado, mismas optimizaciones en NVMe y sistema base. La única diferencia es que no activaremos el AMD CPU Fixes, ya que este servidor tiene un Intel i7. Para nosotros lo más importante no es la facilidad del script en sí, sino la metodología. Mismo baseline, mismas optimizaciones, mismo criterio en todos los servidores. Eso reduce errores, facilita el troubleshooting y hace el entorno más profesional. Como acabamos de ver, Proxmenux no solo sirve para ejecutar helper scripts más rápido. Su verdadero valor está en que agrupa y ordena buenas prácticas que normalmente aplicaríamos a mano. Ajustes de logs, comportamientos del sistema y pequeños cambios que, sumados, hacen que un Proxmox 24/7 sea más limpio, más predecible y con menos escrituras innecesarias en el disco del sistema. No sustituye entender lo que hacemos, pero sí nos ayuda a hacerlo mejor y de forma consistente en todos nuestros nodos. Como has podido ver, con una buena configuración se puede reducir muchísimo el desgaste del disco del sistema sin complicarse la vida. Para la mayoría de home labs esto es más que suficiente. Dicho esto, existen opciones más avanzadas para ir todavía un paso más allá. Usar un disco secundario como Scratch para logs, moverlos a un SSD SATA independientemente para aislar escrituras del NVMe del sistema, o enviarlos a un servidor remoto mediante syslog u otras soluciones de logging centralizado. Son enfoques muy potentes, pero también requieren más planificación y configuración. Si te interesa que hagamos un vídeo específico donde veamos estas opciones con calma, por ejemplo montar un servidor de logs centralizado o separar completamente los logs del disco del sistema, déjamelo en comentarios y si vemos interés lo trabajamos en un próximo episodio. Ya hemos dejado nuestros servidores Proxmox preparados para uso real 24/7. Hemos visto cómo aplicar buenas prácticas de postinstalación, cómo usar herramientas de la comunidad para ahorrar tiempo y, lo más importante, cómo reducir escrituras innecesarias en el disco del sistema sin trucos raros ni magia. Hemos comprobado visualmente algunos pequeños ajustes que, bien hechos, marcan una diferencia real a largo plazo. Ahora sí, entrenamiento completado por hoy, Neosamurai. En los próximos vídeos entraremos en otros temas clave del dojo. Proxmox Backup Server, máquinas virtuales para inteligencia artificial en local, NUT, para gestión de apagones y muchas más cosas que usamos a diario en nuestra infraestructura. Síguenos para no perderte nada. Y recuerda, Neosamurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!